Señal directa. Ante las medidas anunciadas por los gobiernos estatal y municipales para hacer frente y prevenir el coronavirus, ayer el propio Enrique Alfaro daba a conocer y que entre otras cosas incluyen el uso obligado del cubrebocas cuando se salga a la calle y también de alguna manera el aislamiento social, pues considerarlo ya como obligatorio y solamente salir para casos de extrema necesidad o bien para aquellos que se dedican a actividades consideradas como esenciales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos comienza a emitir algunas observaciones a propósito pues, de todas estas disposiciones. Agradezco el que nos tome llamada en este momento el doctor Javier Perlasca Chávez, cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias, José Ángel. Saludos, a la orden. Pues para conocer justamente cuál es la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en torno a ello, porque se habla, por supuesto, y esto es lo que a algunos sectores inquieta, de llegar hasta a sanciones que estas podrían ser hasta de arresto administrativo. Sí, así es. Bueno, mira, digamos que vamos a empezar por el principio. Estas medidas, como todos sabemos, tienen que ver con una emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Por tanto, como en estos casos de esta magnitud, pues se deben de tomar medidas para prevenir, para enfrentar, para atender la situación, enfocadas principalmente a la protección al derecho a la salud y con ello pues a la vida y otros derechos de la integridad de las personas, y por tanto pues estamos conscientes que algunas de las medidas que se implementen para enfrentar este problema pueden ser restrictivas o limitar ciertos derechos. En ese sentido, conscientes de la situación, nosotros siempre hemos insistido en que la crisis de salud que estamos viviendo no debe ser una crisis de derechos humanos también. Por tanto, con el ánimo de evitar que se pueda haber una mala aplicación o una aplicación extrema, abusiva, arbitraria, estamos enviando desde el día de ayer un oficio al secretario general de Gobierno y a las presidentas y presidentes municipales de los ayuntamientos del Estado, donde solicitamos que se haga hincapié precisamente en que no vaya a haber una mala interpretación, una mala aplicación arbitraria y que pueda traducir en abusos o violaciones a los derechos humanos. Entonces, partimos primero de que no estamos en un estado, como se dice comúnmente, estado de sitio, es decir, en una declaración de suspensión de garantías. Eso solo lo puede hacer el presidente de la República en unión de otros órganos nacionales, que no es el caso. Sin embargo, el artículo 73 de la ley de la Constitución, en su fracción 16, sí establece que el Consejo General y el sector salud y todas las autoridades administrativas que atienden estas situaciones de emergencias sanitarias deben de aplicar las medidas que al efecto se dicten, y por tanto nosotros creemos que esto debe hacerse en primer lugar instruyendo, capacitando de manera clara, precisa y puntual cómo deben de aplicarse a los operadores, que en este caso serían las autoridades administrativas y quienes anden en la calle como policías, inspectores, supervisores, etcétera, que vayan a aplicar estas medidas para evitar pues lo que te mencionaba, que pueda accederse o vayan a haber actos discriminatorios o que atenten contra la dignidad de las personas. En ese sentido, se realizaron estas observaciones, pidiéndose en primer término una capacitación e instrucción, desde luego inmediata y pertinente, porque no olvidemos que como autoridades, cualquier acto que pueda traducirse en una molestia
debe estar fundado y motivado. Esa es una obligación constitucional que todos los servidores públicos tenemos. En este caso, la misma ley en la que se funda el acuerdo, tanto la Ley General de Salud como la Ley del Estado, establecen las disposiciones para este caso. Luego, estamos diciendo también que estas medidas, sobre todo de carácter administrativo, se apliquen gradual y proporcionalmente en la prelación que la misma Ley General y la del Estado señalan. Ahí nos señalan un orden, ¿verdad?, una amonestación, apercibimiento, de tal suerte que las más estrictas, como pudieran ser las clausuras o los arrestos, en este caso un arresto administrativo de 36 horas, deben ser la última opción. Es decir, partimos del hecho de que cualquier tipo de medida como las que ahora estamos hablando deben de sustentarse en la conciencia, en el convencimiento de que todas las personas nos conviene adaptar este tipo de medidas y no en la imposición violenta o arbitraria, porque luego entonces vamos a pasar al otro lado. Lejos de lograr la solidaridad y la cooperación, lo que nosotros creemos es que los operadores deben de invitar comedidamente, obviamente con la firmeza necesaria, pero respetando la dignidad, explicarles a las personas en lo que se está incurriendo y las consecuencias de su reiteración o de su rebeldía al respecto. Y ya luego hacer la aplicación. La misma ley, tanto general como la del Estado, señala que, por ejemplo, el arresto administrativo es la última opción y previamente deberá hacerse uso de las anteriores medidas. Entonces, en ese sentido, creemos que si se instruye y explica las reglas claras a los operadores, pues vamos a evitar alguna situación irregular. Además, estamos pidiendo que se difunda lo más amplio posible este acuerdo con las reglas que explicadas como te lo acabo de comentar, porque pues no todo el mundo tiene acceso al diario oficial o a los medios por los cuales las instituciones gubernamentales dan a conocer sus acuerdos o decretos. Ustedes, los periodistas, nosotros por nuestra labor, bueno, pues sí estamos conectados en eso, pero que lo aseguro que la mayoría de las personas no. Entonces es importantísimo la difusión adecuada, precisamente para que se concientice a la sociedad de que a todos nos conviene, por nuestra propia salud individual y obviamente por a la sociedad, que se observe de la manera más puntual estas medidas y no que parezca una imposición autoritaria o arbitraria. Eso es lo que no se desea. Por lo mismo, creemos que debe de haber una debida coordinación entre los ayuntamientos, las autoridades municipales con las del gobierno del estado para implementar estas medidas, porque precisamente derivado en esa jerarquía constitucional, el artículo 73, luego la ley general, la ley del estado de salud y sobre todo el apartado tercero de la ley general, a quienes les da la autoridad, competencia para aplicar las medidas son a las autoridades administrativas. Entonces, creemos que si hay una debida coordinación entre estas instancias municipales y el gobierno del estado, con las reglas claras para su aplicación, pues todos vamos a salir ganando, repito, conscientes de que hay una crisis y de una emergencia sanitaria en la que todas las personas privadas, entes públicos, etcétera, debemos de cooperar, pero que eso no se pudiera traducir en una crisis también de derechos humanos, porque repito, no estamos
en una situación como por ahí algún medio comentó, en un estado de sitio o en un toque de queda, que técnicamente en el 29 constitucional sería una suspensión de garantías. No, ese es el caso. Sí hay limitaciones, sí hay restricciones, hasta ahorita todas las que se han emitido creemos que son adecuadas. Donde nos preocupa es en la ejecución, que se pudiera traducir ante una falta de explicación clara y de cómo hacerlo en un uso arbitrario o discrecional, y con ello en violaciones a derechos humanos. Muy bien. Doctor Perlasca, muchísimas gracias por compartirnos justamente las inquietudes que existen por parte de la Comisión. Al contrario, estamos a sus órdenes. Gracias por su atención.